Buen día. Bueno, en estos últimos videos empezamos a ver el tema de la nueva medicina germánica, ¿no? La descodificación biológica de las enfermedades. Básicamente difiere de otro tipo de medicina, en que aquí Hammer lo que descubre es que en los millones de años de evolución que lleva la raza humana, pero también este comportamiento lo corroboró en los animales y en las plantas, siempre existe un programa biológico que se va a activar ante determinada situación. Bueno, vamos a hablar de los 3 pisos de la biología humana. El primer piso es el cuerpo físico, que sabemos que está compuesto por millones de células, de tejidos, de órganos, de sistemas, en los cuales cada célula trabaja para sí misma, pero también trabaja para las demás, como mecanismo de supervivencia del organismo. Un segundo piso, que es el cerebro, que es el ejecutante, es la supercomputadora. Ejecuta operaciones espaciotemporales múltiples, pasado, presente y futuro. Recibe a cada instante millones de informaciones a nivel biológico, a nivel emocional, psicológico y espiritual. ¿Qué hace con todo eso? Lo integra, lo analiza, lo compara y de ellas obtiene el mejor programa biológico de supervivencia para ese ser viviente en el instante siguiente. Hay una ley fundamental de la biología que dice que todo en el cerebro está integrado y programado en términos biológicos de supervivencia. Nuestro cerebro no puede controlar lo que no forma parte de nuestro organismo. Solo puede actuar sobre todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. El gran poder del cerebro radica en el hecho de que es un sistema holográfico que maneja todos los hologramas del universo para que el individuo permanezca con vida instante tras instante. Existe la ley de la exactitud. El cerebro no se equivoca nunca. Da siempre la evaluación biológica exacta. El tercer piso es el pensamiento, que guía al conjunto para tomar el camino deseado. Evalúa, analiza, da las informaciones al cerebro, que es esa central de control, habíamos dicho, para que ordene y el cuerpo ejecute esa orden. Para la biología el pensamiento no es más importante que cualquier otro sentido, por el cual también ingresan todos los datos, ¿no? Y das un ejemplo, ¿no? Voy a cruzar una avenida y estoy distraída. Un ómnibus se me viene encima. Tengo un pie en la calzada. Si no sucede algo en ese preciso momento, voy a ser atropellado. Voy a morir. El pensamiento detecta el peligro y esta información entra al cerebro. Veo el autobús y esta información también ingresa al cerebro. Escucho el ruido de los frenos y los gritos de alarma de la gente que está alrededor. También ingresa a mi cerebro. ¿Qué hace el cerebro? Analiza, sintetiza toda esa información para sacar un programa de supervivencia. Mandará a los nervios motores y a los músculos la orden de hacer un gesto de retroceso. Estos 3 pisos han funcionado simultáneamente, pero el que dio la orden fue el cerebro. Es importante entender que en este instante el cerebro no envió ninguna orden especial a un hueso o al estómago o a cualquier otro órgano. Ni uno de agitar la mano para saludar o rascarse la nariz, por ejemplo, ya que todos esos programas no servirían para la situación de supervivencia que tengo que solucionar en esa circunstancia en particular de peligro. Envío el gesto perfecto, el único que podía salvarme la vida, el de retroceder. Entonces hablamos de que hay un programa especial que me salvó la vida.
no aparece cuando no lo necesito. Y aún siendo inusual, a nadie se le ocurriría considerarlo un comportamiento enfermizo o una enfermedad, sino un reflejo de supervivencia. Y acá es donde tenemos que entender que es entonces que el cerebro siempre va a recibir la información y va a crear un programa de supervivencia, de acuerdo a qué información emocional, psicológica o de cualquier otra índole le está llegando. ¿Cómo un conflicto psicológico se transforma en un conflicto biológico? La enfermedad aparece solo, dijimos, en el plano físico, que era el primer piso de la biología. Mientras el conflicto es psicológico, no estamos enfermos. Lo estamos cuando se vuelve biológico, es decir, cuando es transcripto por el cerebro al cuerpo o en el mismo cerebro, teniendo en cuenta que también es un órgano del cuerpo. Entonces decimos que la enfermedad es una traducción biológica del pensamiento. Cuando el estrés supera el nivel psicológico de tolerancia, cuando se vuelve incompatible con la vida, el cerebro, ¿qué hace? Lo baja a la biología en un instante. Se integra ese estrés en términos biológicos del conflicto. Se pasa de una situación de estrés psíquico a un estrés biológico, celular, transponiéndose exactamente a lo que para el cerebro representa ese estrés en la biología. Este fenómeno, al instante, libera todo el resto del cuerpo para que pueda funcionar normalmente. Se va a focalizar sobre algunas células. Se liberan las áreas de control de otras y se cristaliza la enfermedad en una zona específica del cuerpo. Y para entenderlo hay un relato que está muy bueno y dice: imaginemos que compramos una casa muy vieja, sucia, llena de trastos y de polvo, ¿no? Como no nos queda otro remedio que pasar la noche en esa casa una vez que la adquirimos, tenemos que llamar a amigos y a familiares que nos ayuden en la tarea de la limpieza. Se va a hacer una gran limpieza, pero primero vamos a elegir una habitación de las que haya, donde poner todos los trastos y los muebles viejos y todo lo que moleste para la limpieza de esa casa. De manera que el resto nos quede habitable para poder dormir, ¿no? Bueno, algo así es lo que pasa cuando una situación psicológica va a través del programa cerebral a bajar al primer piso, que es el plano físico. Va a utilizar un área, haciendo que el cuerpo se haga habitable. El cerebro, ¿qué hace? Busca un foco neuronal y un órgano correspondiente que esté controlado por ese foco neuronal a nivel cerebral, que carguen con el estrés para convertirlo en una enfermedad funcional. El exceso psicoemocional se cristaliza o materializa frente a la saturación en forma de enfermedad. Entonces, el conflicto psicológico se va a volver biológico frente a estas dos posibilidades. Ante un estrés violento, shock o traumatismo, quiere decir cuando una persona fue sometida a un estrés que pone en peligro su vida, en un momento preciso el cerebro analiza la situación. Si no aparece un reflejo para salvar la vida, la posibilidad biológica de supervivencia es desbordada e inmediatamente se va a producir una mutación en el cerebro y se establecerá un programa muy preciso. La enfermedad la podemos programar en un instante. Cuando el nivel de tolerancia al estrés va decayendo por un conflicto psicológico agudo y permanente, es otro de los casos.
es cuando la persona está frente a un conflicto psicológico sobreagudo permanente, es decir, que lo agota, en donde nuestro sistema nervioso simpático está continuamente en actividad, y la persona queda conectada constantemente al conflicto. Esto es lo que se da con más frecuencia, ¿no? Por ejemplo, un comerciante que ve que su empresa, por distintas situaciones del país, de medidas gubernamentales, se va a la quiebra, que no va a poder mantener a sus empleados, que va a tener que cerrar su fuente de trabajo, de ingresos, está en un continuo estrés. Cuando se va del trabajo se lleva ese conflicto a su casa, no puede dormir y todo el tiempo su cerebro está elaborando buscar una solución. Ahí hablamos de un conflicto psicológico agudo permanente, por ejemplo. Y hablamos de la ley de la representación simbólica, que es que para el cerebro el como si es igual al es. Toma cualquier situación simbólica como real. Para el cerebro todo es real, absolutamente todo. Lo virtual, lo simbólico, lo imaginario. Para él es todo lo mismo. Por ejemplo, estamos mirando una serie o una película en TV y continuamente recibimos estímulos de violencia, de terror. Bueno, el cerebro no sabe que es una ficción. La emoción que eso que estamos viendo a nosotros nos produce, para el cerebro es como si es igual a es. Lo va a sufrir como un conflicto de acuerdo a la emoción que a mí me causó lo que estoy mirando. Por eso se aconseja que antes de irse a dormir uno elija qué ver, ¿no? Porque cuando dormimos estamos en etapa de vagotonía, donde se repara, y lo que menos tiene que tener nuestro cerebro es una información que no ayude a la reparación, todo lo contrario. En estado de estrés permanente, 100% de nuestro ser está bajo el dominio del conflicto psicológico. 100% de nuestra energía es movilizada para administrar el conflicto. Toda la psicología mantiene al individuo bajo el comando del sistema simpático, que es el gran consumidor de energía, dado que nunca se pasa a la fase de reposo, que es lo que decíamos de este hombre en el caso de que continuamente está elaborando un pensamiento de cómo solucionar su crisis económica. La persona comienza a agotarse y se dirige inexorablemente por sobreagotamiento o por inadvertencia o distracción a una muerte segura. Lo que no es una combinación ganadora de supervivencia para el cerebro. Y ahí entonces vamos a hablar del DHS. Cuando yo hable de DHS estoy hablando del síndrome de Dirkhammer. El doctor Hammer nombró así el conflicto en honor a su hijo, el que falleció en un accidente, y que fue lo que gatilló a que él investigara y descubriera todo lo que descubrió, ¿no? Porque él, recuerden que hace un cáncer de testículos, no casual, el testículo es el que genera el espermatozoide, por el cual llegó su hijo al mundo junto con el óvulo de su mamá. Si el conflicto se mantiene activo, vamos a ir generando focos de Hammer a nivel cerebral. Entonces lo que tenemos que lograr es degradar el conflicto. El cerebro no mantiene nada que le es inútil. Si hablamos de resignación estamos hablando de enfermedad. Pero cuando hablamos de aceptación estamos hablando del camino de la sanación. Muchas de las funciones que se realizan en el organismo se producen sin que intervenga nuestra voluntad. Son las funciones de la vida vegetativa. La contracción del corazón, los movimientos del aparato digestivo, del sistema respiratorio, la dilatación de las pupilas.
Sabemos que tenemos un sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que trabaja con un movimiento de reacción o de proceso. El sistema neurovegetativo es el ejecutante de los programas biológicos automáticos que administra el cerebro. Los que decíamos, ¿no? El sistema nervioso que no somos conscientes, pero nos está haciendo funcionar el aparato respiratorio, el digestivo, el cardíaco. Entonces decimos que el sistema neurovegetativo lo dividimos en dos partes. El simpático, que gobierna los movimientos, acciones y reacciones del individuo para su supervivencia, y es el que genera el estado de simpaticotonía. ¿A qué le llamamos simpaticotonía? Al estado de estrés y combatibilidad que genera nuestro